compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación y tutora del doctorado, doctora San Juana Aguilera. Mi nombre es Mariluz Amaranto Ortega y esta es el video de presentación de la actividad 4.1, integración del planteamiento del marco teórico. El título de la tesis a desarrollar es Mejoramiento de la pronunciación inglesa de estudiantes de secundaria a través de la función de pronunciación inglesa de la Duolingo. Como vemos, el aprendizaje de una lengua siempre está motivado por un gran deseo de comunicarse con personas de otras culturas, con la emoción de viajar y conocer el mundo más allá de nuestras fronteras. Siempre el ser humano ha querido descubrir nuevos mundos. Es por eso por lo que la conquista del espacio nos llevó a evolucionar como especie. Un solo pie del hombre en la luna nos llevó a soñar con los viajes espaciales y con conocimientos más allá de nuestro planeta. Poder comunicarnos en otras lenguas y ser entendidos, vivir el contexto de dicha lengua y ser un hablante funcional que se desenvuelva con fluidez y propiedad en el contexto en el cual se usa la lengua extranjera es la asignación pendiente de muchos seres humanos. En algunos casos, se debe hacer por situaciones laborales, familiares, de estudio o negocios fuera del país de habla nativa. En otros, por la necesidad de salir del país por cuestiones de guerra, persecución, entre otras, y se debe llegar a una nueva sociedad con un nuevo idioma y adaptarse a la misma. Es por esta razón que se justifica estudiar la pronunciación inglesa. En este caso es el idioma inglés, pero puede ser otra lengua extranjera, porque la enseñanza de una pronunciación correcta en lengua extranjera ha sido dejada en segundo plano, en este caso el del inglés. Asimismo, se requiere conocer los recursos tecnológicos que pueden ayudar tanto a docentes como a estudiantes y a la comunidad educativa general a mejorar la pronunciación de lengua inglesa. Tenemos como primero la tabla de consistencia, en la cual tenemos todo lo concerniente a la investigación. Tenemos la pregunta general, tenemos que vamos a ver posteriormente aquí en la presentación del video. Tenemos las hipótesis, tenemos el resumen de qué se va a realizar, el pretest, el posttest y todo lo que vamos a tener en cuenta para esta investigación de tipo cuantitativa. El planteamiento del problema. Bueno, esta investigación nace de la inquietud dentro del aula, ¿sí? Dentro de la observación en el aula, de esos estudiantes o de esas ejercicios que se hacen en el aula y se ve que los estudiantes tienen problemas en la pronunciación de ciertos vocablos en inglés. Por lo tanto, estamos en un contexto sociolingüístico monolingüe de habla española donde se aprende la lengua inglesa como lengua extranjera en una institución pública de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Los estudiantes presentan una gran dificultad en la adquisición de sonidos vocálicos, consonánticos y fricativos, mientras que tienen más facilidad de la adquisición de sonidos plosivos. Confunden algunos sonidos, claro está, y tienen dificultades en la pronunciación de sonidos vibrantes y alveolares. Entonces, eso es lo que se busca en la presente investigación, trabajar esas dificultades y ver cómo, de qué manera se relaciona el uso de un aplicativo como Duolingo en el mejoramiento de dicha habilidad de pronunciación inglesa. El input proporcionado por los maestros, que es el rol que nosotros vamos a cumplir aquí, es de especialistas que resultamos fundamentales en el proceso de aprendizaje de la pronunciación inglesa, usando consignas adecuadas y una lengua básica adaptada a la edad de los estudiantes para que se pueda seguir el ritmo de la clase y comprender las actividades comunicativas que se piensan proponer o desarrollar. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos la contextualización del mismo primero, tenemos la evidencia local con iniciativas de Bucaramanga Bilingüe, que es un programa municipal de bilingüismo propuesto por la Cámara de Comercio, la Alcaldía y Secretaría entre la Alcaldía y la Secretaría de Bucaramanga. O sea, tenemos tres instituciones, la Cámara de Comercio, la Alcaldía y la Secretaría de Bucaramanga. La segunda es el programa English Bilingüe Gobernación de Santander, y la tercera es el programa de enseñanza del SENA, que es una institución de estudios tecnológicos en los que se dan carreras tecnológicas a los estudiantes eh, de carácter público y además gratuito. La evidencia internacional que tenemos es el marco común europeo de referencia para las lenguas, los resultados de las pruebas internacionales como el IELTS y el TOEFL, en el que se muestra que el nivel que tenemos en Colombia es un nivel modesto con potente del uso de la lengua inglesa.
El índice de dominio del inglés EPI basado en los resultados de la prueba de dominio de inglés de la organización IF este examen se hace a nivel mundial por esta organización y de esos resultados se sacan análisis para poder hablar de cómo se maneja el inglés en nuestro país. En cuanto a evidencia nacional, tenemos las políticas de bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional, el Plan Nacional de Bilingüismo y los resultados SICFES a través del informe del Laboratorio de Economía de Educación LEE, que es una estrategia utilizada por la Pontificia Bolivariana de acá de Colombia. La pregunta general es, ¿cómo se relaciona el mejoramiento de la pronunciación de la lengua inglesa en los estudiantes de secundaria con el uso de la pronunciación del app Duolingo? Las preguntas específicas son, ¿qué dificultades presentan los estudiantes de secundaria de una institución pública de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en la pronunciación de palabras en inglés? Segundo, ¿qué factores afectan el aprendizaje de la pronunciación inglesa en los estudiantes de secundaria de una institución pública de la ciudad de Bucaramanga, Colombia? Tercero, ¿cuáles son las características de la función de pronunciación del app Duolingo que permiten el mejoramiento de la pronunciación en estudiantes de secundaria? Y por último, ¿qué tipo de ejercicios de esta función práctica de pronunciación son los más eficaces? ¿Qué es lo que vamos a probar? La eficacia de esa intervención que vamos a hacer mediante el app Duolingo en la mejora de la pronunciación inglesa, esa correlación o esa relación que existen entre estos dos. Dice la pronunciación inglesa a los estudiantes en una institución pública de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Las hipótesis, tenemos la hipótesis central, que es el uso de la funcionalidad de pronunciación inglesa al Duolingo, permite que los aprendices de lengua inglesa de secundaria mejoren la pronunciación en inglés. Si lo usamos, se supone que vamos a tener ese mejoramiento en la práctica continua usando este app. Y si no lo usamos, que sería nuestra hipótesis nula, sería el uso de la funcionalidad de pronunciación inglesa de la app Duolingo no permite que los aprendices de la lengua inglesa secundaria mejoren la pronunciación del inglés. La justificación de nuestro estudio tiene tres tipos de relevancias, que es la relevancia social, la relevancia teórica y la relevancia metodológica. En cuanto a la relevancia social, tenemos que aprender inglés es una habilidad que debe considerarse multifuncional en todas las profesiones del mundo. En la llamada sociedad de la información, el inglés se considera imprescindible para conseguir un trabajo con oportunidades de crecimiento y visibilidad internacional. En cuanto a la teórica, tenemos un estudioso como Baikate, quien nos afirma que la expresión oral es la capacidad de producir oraciones que se creen y se adaptan en situaciones actuales. Lo que buscamos es comunicación, que nuestros estudiantes se comuniquen de manera efectiva y que utilicen una buena pronunciación y tendremos como excusa el uso de la app Duolingo o de la funcionalidad de pronunciación para poder mejorar, ¿sí? esa habilidad que se podría decir, ¿no? Y adaptarse a cosas inesperadas o situaciones inesperadas que aparecen en diferentes tipos de conversaciones. Relevancia metodológica, importantísimo porque aprender un idioma es se necesita una cierta precisión en la pronunciación, ya que como estamos en un proceso de comunicación, el mensaje es importante que llegue como debe ser a la persona, al oyente, al que le va a llegar ese mensaje. En esta era digital, las aplicaciones portátiles y las tecnologías de vanguardia nos ofrecen oportunidades para mejorar la pronunciación de las lenguas extranjeras. En este contexto, la enseñanza y el aprendizaje de la pronunciación inglesa puede partir de explicaciones y prácticas en el aula y extenderse a aplicaciones como apps, en este caso el que vamos a utilizar, que es la funcionalidad de pronunciación del app Duolingo. La teoría del aprendizaje, la cual será la base de estudio o de esta investigación es la teoría del aprendizaje significativo de Oswald, en la cual se requiere una relación de conocimientos previos con los nuevos conocimientos para que el aprendizaje sea significativo y no repetitivo y a su vez constructivo, porque están relacionados, ¿no? Construir ese significado, esa significación, esa de verdad, ese sentido a lo que estamos haciendo. Se necesita, de aquí se desprenden dos enfoques importantes para nuestra investigación, que sería el enfoque comunicativo, que es el uso del lenguaje para comunicar situaciones significativas para los hablantes. Es importante que se sepa el contexto y cómo se va a desarrollar el lenguaje y lo que vamos a utilizar en él. Enfoque basado en tareas que se desprende del enfoque comunicativo. Este enfoque enfatiza las tareas como el foco de aprendizaje de idiomas y anima a los estudiantes a pensar creativamente en lugar de simplemente aprender estructuras del idioma. No se quiere repetitivo, sino que también exista creatividad.
Los estudiantes adquieren los conocimientos lingüísticos y las habilidades comunicativas necesarias para su desarrollo a través de tareas. Este enfoque de tareas es dejar unas tareas específicas para que se desarrolle cierta habilidad y hacer el análisis de dichas tareas. Para promover y potenciar la producción oral de los estudiantes es necesario el enfoque colaborativo, de tal modo que los estudiantes aprendan un idioma de forma entretenida y natural, incluyendo temas del diario vivir, que hace parte de ese aprendizaje significativo, ¿sí? Que se colaboren con los demás y que se entienda lo que se está diciendo y que se entiendan los mensajes en la lengua extranjera. Las estrategias que se proponen con intermediación de las TIC es el uso de la funcionalidad de la pronunciación del Duolingo. En análisis conceptual tenemos primero cuál es la definición de la pronunciación, que es la habilidad para producir y percibir elementos fónicos. Es el soporte de la transmisión de la información, es el elemento que condiciona la integralidad del mensaje. Transmite un mensaje oral de forma que puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Hemos utilizado para este análisis conceptual diferentes teóricos que han dado su opinión acerca de qué es la pronunciación, pero dentro de todo podemos resumir que se utiliza como expresión oral, que se utiliza como comprensión auditiva y que se utiliza la comprensión oral también de todos los de estos teóricos. Entonces dice que el hablante produce el mensaje, nos dice que ese mensaje es comprendido y que a la vez se da el mensaje al hablarlo o al compartirlo con otros hablantes o que son aprendices de la lengua o que son nativos de la lengua eh, y que existe cierta interacción entre ellos con el uso de la misma. Entonces se necesita que las palabras sean pronunciadas correctamente para que el mensaje tenga de verdad el significado que debe tener. En el estado del arte tenemos estudios relacionados con la pronunciación inglesa y el uso del Duolingo en la enseñanza de la misma. Estudios de Salamanca, o sea, son estudios, vamos a comenzar con los internacionales, que son aquellos en los cuales tenemos a Matallana, Olivares, Invernon, Smith, Erol, Cajo, Erol. Todos son estudios cuantitativos en los cuales se hace referencia al uso de estudios en los cuales la pronunciación ha sido estudiada de diferentes maneras y ha sido aplicada en ciertas poblaciones para ver el mejoramiento después de las intervenciones de la habilidad de la producción oral y de la pronunciación en los hablantes que son nativos del español y que están aprendiendo el inglés como una lengua extranjera. En cuanto a la evidencia nacional, tenemos otros estudios cuantitativos como son los de Garavito, Arango, Orjuela, Balaguer, Herol y Torres y Escorcia. Son estudios nacionales en Colombia que se dedican a la realidad colombiana y cómo está siendo aplicada en diferentes departamentos y ciudades de la misma, en las cuales se han utilizado también en, en escuelas rurales y también se han utilizado en colegios de la parte urbana. En estos estudios lo que se busca básicamente es la aplicación de las estrategias del Plan Nacional de Bilingüismo en las diferentes zonas urbanas, veredales y etcétera, dentro de las regiones de Colombia. Y en la parte que nosotros tenemos de la parte local, son estudios como los de Salamanca, Álvarez, Barrio, Moreno y Rodríguez, ya lo habíamos mencionado, son proyectos que han sido comenzados por la Secretaría de Educación de Bucaramanga, vienen desde la parte nacional con el Ministerio de Educación Nacional y se concatenan ya en cada ciudad y en Bucaramanga específicamente son estudios que se han hecho en las universidades de acá de la ciudad de Bucaramanga, en algunos otros sectores como en Cúcuta, que hace parte de Santander, tenemos Santander y Norte de Santander y esto hace parte de la parte regional y de la parte local. Cúcuta, Pamplona, San Gil, Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, todas estas son partes que se pueden ser consideradas como locales, pero también nacionales. Y estos estudios todos son cuantitativos y están orientados hacia la enseñanza de esa pronunciación inglesa, con estudios como los pares mínimos, como pronunciación de palabras, oraciones y cómo se deben enseñar y cuáles han sido los resultados de cada una de estas.
Eh, Como conclusión tenemos que la adecuada pronunciación de los vocablos de cualquier lengua es un aspecto súper importante. Lo mismo pasa en español cuando nosotros no pronunciamos bien, el mensaje no llega de forma adecuada al oyente o a la persona que lo está recibiendo. A pesar de dicha importancia, la pronunciación inglesa no ha sido tratada como con esa importancia o relevancia que de verdad debería tener. Por eso nace el interés en realizar este estudio investigativo y también nace porque a nivel social es necesario, a nivel de la comunidad educativa en la que yo me desempeño, muchas veces escuchamos la pronunciación y a nadie le interesa, entonces se quiere despertar ese interés, además de que se tenga una herramienta a la cual se pueda recurrir tanto profesionales como la comunidad para el mejoramiento de la pronunciación inglesa. Si bien tenemos muchos estudios y hay relación entre todos estos estudios, no hay estudios en los cuales se utilice de esta manera el app Duolingo. La funcionalidad es una funcionalidad novedosa, nueva, que muchas personas no conocen del app porque solo utilizan los diferentes métodos y los como los niveles del curso, más no en específico esa boquita que está ahí. Muchos no saben para qué es. Entonces, lo que se quiere es que mediante esta novedad también se utilice con base en eso una ayuda o una herramienta para que haya un mejoramiento, presentar un pretest, un post-test y mirar cómo los estudiantes discriminan, diferencian desde ese pretest comparado con el post-test y qué sucede en esa situación y cómo se enriquece el mejoramiento de esa pronunciación inglesa y cómo esta herramienta es útil de verdad para mejorar algo que de verdad es necesario, porque hablar inglés no es solo por hablar inglés o por saber, sino que de verdad hablarlo con propiedad, ser entendidos en el idioma y poder usarlos a nivel laboral, a nivel de estudios y a nivel de relaciones con las demás personas. Por último, tenemos la bibliografía del trabajo. Muchas gracias por escucharme, compañeros y tutora, y espero que la información sea suficiente para poder entender de qué se trata la investigación que voy a llevar a cabo. Muchas gracias.